¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. Vamos con la tercera review de las Babolat Viper. Ya habréis visto en sus antecesoras que hemos visto la técnica del Viper, la roja, la Air Viper, la azul, pues ahora toca la Counter Viper, que es verde. Vamos a ver un poco cómo es, aunque se parecen en muchas cosas las tres, pero bueno, como este es un vídeo que se va a ver a nivel individual, pues vamos con la descripción física de cómo es la pala. Para empezar, cuerda tipo soga, y además cuerda, no tiene ningún tipo de embellecedor ni zona colchadita que puedas a la hora de tensar decir, oye, pues qué confortable está. Bueno, pues esto es cuerda pura y dura, que si te pasas de tensar o pegas un remate y se te escapa la pala, lo vas a notar, porque la cuerda aprieta y no se suelta, no se afloja, con lo cual fenomenal. Longitud, para mí, al igual que en sus otras dos hermanas, un poquito largo, porque en las tres, cuando yo he tenido que probar la pala, había veces que pellizcaba con el dedo meñique la cuerda. ¿Es un problema? No, porque realmente es porque a la hora de moverte se medio queda como girada, pero coges la cuerda, la manipulas un poco, la giras, la desenroscas un poquito y te queda ya perfecta y ya no tienes ese problema porque se queda a una distancia suficientemente lejos del dedo meñique. Tema de tapón. El tapón es redondo, con lo cual fenomenal, porque es muy cómodo, es muy agradable y a la hora de ponerle el overgrip, pues oye, queda súper blandito y redondito, así que muy bien. Seguimos subiendo y tenemos una empuñadura que es bastante cómoda, no es rectangular, yo diría que es un poquito redonda, aunque se le ve un poquito las aristas, pero no es rectangular, entonces es muy cómoda a la hora de sujetarla. Es 1 centímetro más larga que las del año anterior, ¿vale? Eso ha pasado en las tres Viper, con lo cual han apostado mucho sobre los jugadores o hacia los jugadores y jugadoras que pegan a dos manos, porque si yo, que normalmente dejo aquí un dedo, aquí gano 4, cuando agarro la pala con mi mano no dominante, en este caso la izquierda, tengo 3 dedos que están agarrando la empuñadura. Y es la misma sensación que tienes cuando juegas al tenis, porque tienes mucha empuñadura para poder jugar a dos manos. No tienes que agarrar la pala desde el corazón, que tampoco pasaría nada, pero en este caso con esta pala no te hace falta. Seguimos subiendo y nos encontramos el corazón de la pala. El corazón de la pala en los tres modelos es exactamente igual. Lo único es que en esta pala en concreto todo el tacto es liso. Todo lo que es el tacto que no tenga que ver con las caras, con las partes donde se impacta, ¿no? Que tiene esa calca con esa rugosidad que le llaman 3D. Pero es lisa, en las otras dos era como áspera y en esta es totalmente lisa. Es muy cómoda a la hora de poner las manos. Tienes un relieve aquí que ahora me estoy dando cuenta que mientras la Air y la Viper tienen exactamente el mismo relieve en el corazón, esta es como un poquito más anchita, como un poquito más gruesa, pero es igualmente sujetable y es muy cómoda a la hora de poner la mano no dominante. Seguimos subiendo y podemos darnos cuenta, nos podemos ir fijando de que su forma es hexagonal, ¿vale? Todo lo que es esta cara es bastante amplia, es bastante grande comparándola con sus hermanas y es de forma hexagonal, entonces la han hecho más grande, más amplia y favorece que el punto de impacto sea mucho más grande que la Technical y que la Air. Seguimos subiendo y como le pasa a las otras tres, no tiene protector. Babolat no confía mucho o no se fía mucho de poderle poner aquí algo que pueda cambiar el balance y el peso de la pala, entonces confía en el tubular que tiene aquí reforzado con carbono para que precisamente esté protegida ante grandes impactos y que no parta por ahí la pala. Lógicamente, si quieres tener una pala que te quede bonita y que no tenga rozaduras y que no vaya perdiendo pintura, pues tendrás que ponerle estos protectores que hay de silicona transparente, digo de silicona porque son los que para mí son más finitos y no le van a meter mucho gramaje a la punta. Pues le pones eso y solucionado. Nos vamos a la cara de la pala. La cara de la pala vemos que tienen principalmente un par de colores. El color oscuro es, me refiero a la zona de aquí, quitando el amarillo lógicamente, o el verde, es color mate y justo todo lo que es la parte central del logo y que es de color plata, eso ya es un poquito de color brillo. Y ya está, tiene una superficie súper amplia de golpeo. A nivel tecnológico, como os decía, las tres tienen la goma es goma EVA negra, Black EVA, y lo único que se diferencia es el carbono. En este caso esta tiene 3K, la Viper tenía 12, la Air tenía 17, pues o 16, un segundo, la tengo aquí, 16. Es 12, 16 y esta que tiene 3, ¿vale? Esos son los carbonos que hacen que se comporte la pala como se comporta. Y ahora nos vamos directamente a ver cómo se comporta en el fondo. Para mí es una pala que Babolat la vende como contraataque.
Es una pala que está hecha para poder defender y para poder tener una superficie de impacto mayor. ¿Qué es lo único que sucede en comparación esta pala con respecto a las otras? Que es la más pesada de todas, tanto de peso como de balance alto. Tiene mucho peso en la punta, pesa 379 gramos con el overgrip, pero visualmente no se aprecia por forma ni nada, pero a la hora de agarrar las palas sí. Esta para mí es la más pesada de todas y es la que más peso tiene en la punta. Para jugadores que están acostumbrados y que les gusta defender, pues a lo mejor, oye, fenomenal. Tiene una superficie súper amplia, los bote pronto se golpean donde sea y la bola sale. Por delante y con paredes va muy bien. Lo que pasa que esas bolas que se quedan un poquito detrás del eje del cuerpo, que tienes que meter muñeca, como siempre suelo hacer referencia a las palas, porque pesa un poco de punta y entonces tienes que hacer más esfuerzo. Si estás acostumbrado, pues ni lo notarás, o si juegas con una pala todavía más pesada, pues te parecerá hasta ligera. Pero para los que jueguen con palas donde el balance sea medio y no sean muy difíciles de manejar, pues os daréis cuenta que ahí tiene su pequeña dificultad. Pero todo lo demás la verdad es que va muy bien. En el juego de ataque podemos ver que a la hora de volear lo mismo. Es una pala que es muy agradecida, golpes donde golpes, pero en las bolas que son bajitas, en las bolas que tienes que reaccionar rápido de choque, ¿no? De estoy aquí pero me tengo que venir aquí, ahí es donde la pesadez de la pala puede pinchar un poco y puede penalizar. Pero es como todo, si no estás acostumbrado te penalizarás, si estás acostumbrado pues no lo notarás. Yo lo noto porque juego con palas con balance medio y procuro que no pesen demasiado, entonces al final cuando me llega una pala de este calibre pues sí que lo noto. Pero ya está. En el juego aéreo va bien. Es una pala que en las bandejas sale bien, sale con bastante facilidad, en cuanto golpeas a la pelota va bien. Lo único, pues bueno, que el manejo de la pala por aquí arriba, pues esa pesadez que tiene aquí en la punta, pues te cuesta arrastrarla y puede hacer que en momentos determinados llegues un poquito tarde al impacto, porque metes la mano pero se te queda la punta, porque es donde tiene el peso, igual que puede ocurrir con las bajadas de pared de derecha. De revés a lo mejor, como nos ayudamos de la izquierda, los que somos diestros, a lo mejor lo notas menos, ¿no? Pero en la derecha, que a veces sí que metemos el hombro y demás, se te puede quedar la punta atrás por esa pesadez. Bueno, pues en la bandeja ocurre lo mismo. Con el remate, ¿qué ocurre? Primero disculparme, porque ya sabéis, los que estáis un poco más al tanto de estos vídeos, que ando con el hombro mal, entonces me cuesta mucho el juego aéreo, sobre todo el remate, y bueno, aunque no estoy al 100%, ni mucho menos, tampoco estoy ni siquiera casi a un 50%, con lo cual, para hacer la ejecución y ver si sale me va bien, pero no esperéis que voy a hacer ejecuciones y las voy a sacar por 3. Porque no va a ser. Entonces esta se comporta bien, pegas y la bola sale. Lo único que ese puntito que tenía de peso en la punta, que podía parecer que no nos podía ayudar, aquí nos va a ayudar. Nos va a ayudar en el momento del impacto y la terminación, porque nos va a facilitar ese plus de aceleración. Ahora, todo lo que es llevar la pala atrás, que la pases detrás de la cabeza y sacarla, ahí es donde tienes que estar acostumbrado, porque si no esta pala va a hacer que llegues tarde o que el punto de impacto sea un poquito retrasado. Y eso sí que puedes tener cuidado o te puede afectar al hombro. O sea que o estás muy acostumbrado al peso de este tipo de palas, pesadas y un poco en la punta, o hay que tener cuidado con el juego aéreo, ¿vale? Y esto sería un poco lo que opino de la pala. ¿Para quién va dirigida estos modelos? Yo coincido en la marca, para un jugador que esté más en la defensa y que le gusta contragolpear y manejar la bola y tirarla donde tiene control y jugar globos para luego subir a la red. Porque esta superficie tan grande que tiene de golpeo y este tamaño de cara de la pala que tiene favorece mucho eso. Y luego lo único, tener cuidado con las bolas, como he dicho antes, que se quedan bajitas y complicadas, porque ahí es donde vais a notar que hay que tener costumbre en manejar este tipo de palas. Y luego cuando vayáis a la red, pues lo que acabamos de decir con el tema del manejo. Entonces, ¿para quién va esto? O esta pala. Para jugadores que tengáis nivel, yo diría alto y medio alto, porque para niveles medios o incluso más bajos, con lo que pesa en la punta y dependiendo de vuestras características técnicas y demás, yo creo que hay otras palas que cumplen mejor su objetivo, como la Technical Viper, ¿vale? que es la roja. Y ya está. Ahora a continuación os voy a dejar un poco características tecnológicas de la marca, a quién va dirigida la pala para que lo tengáis ahí, y luego pues el gráfico que estoy haciendo últimamente de las estrellitas, donde os voy poniendo un poco lo que opino de su potencia, la salida, el control, manejabilidad, etcétera, etcétera. Así que nada, que espero que tengáis ocasión de probarlas. Y ahora que ya están los 3 modelos hechos, ya solo me falta el cuarto vídeo donde hago una comparación de los 3 modelos. Así que nada, un abrazo muy fuerte, cuidaros muchísimo y disfrutad del pádel, que es importante. Chao.
You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. And I got thrown on half my words. I've got thrown on half my words. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give